Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Yo soy Claudio Rodríguez, en el nombre de la Comisión Directiva de SADAM, les doy la bienvenida, les agradezco mucho la participación, contar con ustedes en esta charla, y también, por supuesto, a Johnson & Johnson, que es quien nos va a traer 4 speakers de altísimo nivel académico, con lo cual, bueno, estamos agradecidos también, con los cuales siempre hemos trabajado con esta empresa. Yo les doy la bienvenida. A grandes rasgos le pido, por favor, los micrófonos cerrados. Martina después les va a explicar un poco la mecánica, pero básicamente las preguntas se van a hacer por chat. Y bueno, agradezco mucho la presencia, tanto de Johnson & Johnson como de los participantes que están ahora y que se van a ir inscribiendo también. Con lo cual, bueno, doy ya por comenzada esta pequeña jornada y esta pequeña charla que vamos a tener todos juntos ahora. Gracias a todos y bueno, Martina, te dejo la palabra. Dale, gracias Claudio. Ale, Salsamendi. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Salsamendi. Rápidamente una breve introducción. Soy el director corporativo de Johnson & Johnson MedTech y presidente de la entidad legal acá en Argentina. Y bueno, y primero y principal excusar a Dayana Wallace, que estuvo muy involucrada con este webinar y está con un temita personal, se va a sumar más tarde. Pero bueno, darles la bienvenida y ni más, esto es un poco la continuidad de lo que hicimos prácticamente en esta misma fecha el año pasado, trabajando en distintas iniciativas de valor, queriendo contribuir con nuestro granito de arena en este sentido y aportar a los distintos actores del sistema de salud. Y en esta ocasión, quienes están liderando hoy son la Sociedad de Auditoría Médica, que tienen un rol protagónico en esta reunión. El año pasado comenzamos trabajando en lo que era la importancia de los datos, cómo medir, ¿no? O sea, sin poder medir no se puede evaluar, no se puede gestionar, y sin gestionar no podemos controlar, ¿no? Entonces poder tener, aunque suena cliché, pero esa es la realidad, poder saber las cosas que hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, en tiempo y forma, oportunidades de mejora, y todo eso no sería posible si no usáramos esas herramientas de medición. Y hoy, habiendo ya compartido esta primera parte, entiendo que todos tomaron este modelo de salud basada en valor, que es sumamente importante, destacado y que tiene un rol jerárquico hoy en la salud en nuestro país, y es bien importante poder seguir adelante, compartir casos, experiencias locales, regionales, en términos de poder ayudarnos mutuamente y pensar en algo así en nuestras propias instituciones. Sin más, bueno, le paso la palabra ahora ya a Martina Videla, que sigue con la agenda, y luego a Gonzalo Guiñazú para ya avanzar con el primer speaker, que ya conocen la dinámica y cada uno tiene su rol. Un abrazo a todos y buenas tardes y que tengamos un buen meeting. Gracias Ale. Bueno, gracias Ale, gracias Claudio también por su presentación y por apoyarnos y querer estar acá con nosotros compartiendo esta jornada. Gonza, si querés compartir la agenda. Sí, Martu, gracias. Hago clic en compartir y me dice el anfitrión no permite compartir a la pantalla. Parece que hay algo que habilitar. ¿Ahora sí? Sí. Ah, perfecto. Vamos entonces. Muy bien. Bueno, Marta, ahí sí se ve la agenda. Sí, perfecto. Bueno, recién tuvimos la apertura que en este caso la dio Ale Salsamendi, en el caso de la ausencia de Dai. Luego vamos a tener una introducción sobre salud basada en valor y los desafíos de la implementación, que es la temática de este webinar, que lo va a estar dando Gonzalo Guiñazú, que es de J&J Argentina. Luego vamos a tener un panel que lo voy a estar presentando un poco más tarde, dando un poco más detalles de cada uno, así que lo dejo acá un poco en suspenso. Y luego al final vamos a tener preguntas, que los que quieran hacer preguntas las pueden dejar en el chat, o luego al final las pueden hacer también, yo voy a estar tomando nota de eso.
así que por eso no hay problema. Y al final vamos a tener una pequeña encuesta de 2 minutitos para ver cómo resultó el encuentro y seguir avanzando con esto. Así que sin más, Gonza. Muy bien, Martu, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es, como decían, Gonzalo Guiñazú, yo soy gerente de Economía de la Salud y Acceso para Johnson, en Argentina y Uruguay. La idea es hacer una pequeña introducción en el tema. Vamos a, como decía Alejandro, vamos a continuar el proceso que empezamos el año pasado de estas jornadas de salud basada en valor, donde hablamos de la importancia de los datos. Ahora vamos a tratar de hablar de la implementación específica de ciertas iniciativas de salud basada en valor. Así que la idea es hacer un poquito una introducción. Ustedes saben que el escenario actual de la salud en Argentina, pero también a nivel global, es muy complejo, y es muy complejo en términos de sostenibilidad del sistema financiero. Hay un reporte muy interesante de hace 2 años del Ministerio de Salud de la Nación, en donde habla de cómo la población argentina, en paralelo a lo que pasa en muchos países del mundo, pero la población argentina está entrando cada vez más en un proceso de envejecimiento poblacional con cada vez mayor prevalencia de comorbilidades, de enfermedades crónicas que implican un desafío al sistema de salud, como la hipertensión arterial, las hipercolesterolemias, diabetes, sobrepeso, obesidad, todas condiciones crónicas que complejizan el cuidado de estos pacientes, y también la aparición de situaciones inesperadas, como pasó en el año 2020 con la pandemia y todo lo que implicó para la organización y la sostenibilidad del sistema de salud, y la constante y continua innovación y generación de tecnologías y nuevos tratamientos y nuevos dispositivos médicos, que también son un desafío, sobre todo para el financiador del sistema de salud, en cualquiera de sus perspectivas, público, privado, sistemas de obras sociales. Ante estos grandes desafíos de cómo sostener el sistema de salud en términos de financiamiento y de generación de resultados, es que surge un poco el concepto de cuidados de salud basados en valor. Esto es, como les decía, es un fenómeno global, surge al principio en el año 2008 en Estados Unidos, se fue ampliando rápidamente. Una vez que surgió este concepto, se fue ampliando rápidamente a lo largo del mundo, intentando empezar a desarrollar este tipo de iniciativas. Si recuerdan un poco de los cuidados de salud basados en valor, que les decía que surgieron en el año 2008, surgieron como una intención de una propuesta hacia las instituciones, hacia las comunidades, de intentar basar las estrategias en un triple objetivo. El triple objetivo básicamente es poder mejorar la experiencia de cuidado de los pacientes, logrando al mismo tiempo mejorar la salud poblacional, o sea, entendiéndolo más de una visión más macro de la salud de la población general, al mismo tiempo que se reducen a los niveles más eficientes posibles los costos por cápita, es decir, lograr los mejores resultados posibles para el paciente y para la población al menor costo posible. Acá es donde entra en juego este concepto de valor. Cuando hablamos de valor en salud basada en valor, nos referimos justamente a esto, esta relación, este interjuego entre la calidad y el costo, obtener los mejores resultados para el paciente, y no solo los resultados más duros, como podemos pensar, no sé, por ejemplo, morbimortalidad, hospitalización, días de internación, terapia intensiva, sino también resultados subjetivos que muchas veces son importantes para el paciente, resultados de calidad de vida, de calidad de la atención, de cómo es la experiencia del paciente en el corto y en el mediano plazo. O sea, todo eso es importante, siempre en relación a los costos de la atención. Y los costos no son solo los costos directos, sino también los costos indirectos. En general, ustedes vieron que la visión clásica de la medicina, y esto también viene de muchos años, en el modelo tradicional de la atención, siempre la evaluación de los procesos de atención se realizaban de manera individual. Se analizaban los procesos en términos de qué tan efectivos son. Surge la medicina basada en la evidencia, que analiza cuál es la evidencia para cada uno de los tratamientos o de los actos asistenciales, pero siempre de manera individual. Aparece la economía de la salud, que analiza en términos de
costo-efectividad, de eficiencia, pero otra vez, siempre analizando en términos individuales, tecnología por tecnología o tratamiento por tratamiento. Y un poco la salud basada en valor, que es lo que trata de esquematizar esto, que viene a abrazar un poco todos estos conceptos, porque tiene esta visión centrada en el paciente, pero analizada desde manera global. O sea, analiza globalmente todo el proceso asistencial y no solo un tratamiento específico o un diagnóstico en específico. Ahora bien, uno se pregunta, bueno, ¿por dónde empezar? Porque los caminos pueden ser muchos. Poder implementar una iniciativa de salud basada en valor puede ser complejo o puede parecer complejo al principio, y existen numerosas bibliografías que refieren, bueno, cuáles son las cosas más importantes que uno tiene que tener en cuenta antes de empezar un proyecto como este. En general, la bibliografía coincide en 3 aspectos básicos que uno debería realizar, que uno debería tener en cuenta antes de implementar un tipo de proyecto como este. Primero es tener un buen diagnóstico de situación, es decir, entender cuál es la situación en mi institución, cuál es la situación en mi hospital, antes de poder emprender cualquier tipo de iniciativa. Si yo no conozco cuáles son los procesos, cuáles son mis barreras, dónde están los puntos de dolor, es difícil poder avanzar. Si es, digamos, avanzar a ciegas, es muy difícil. Entonces eso es súper importante, el diagnóstico de situación. Hay maneras estructuradas de hacerlo que ahora vamos a ver rápidamente. La figura lo que trata de representar es esto de, también que sugiere mucho la bibliografía, de empezar por lo simple. O sea, no agarrar un proceso complejo e intentar hacer todo junto, sino tal vez agarrar un proyecto más pequeño, lo que se llama el producto mínimo de valor, pero con ese producto pequeño empezar a analizar resultados, empezar a medir, y una vez que con ese proyecto pequeño uno tiene un resultado exitoso, empieza a escalar hacia otros proyectos. Es muy importante también la predisposición, la motivación del equipo, y no es solamente del equipo médico tratante, o sea, del equipo que directamente está en contacto con el paciente, con la enfermedad. También es importante el compromiso de la institución, el compromiso de los directivos, el compromiso de los pacientes y el compromiso también de, por ejemplo, personal administrativo, personas que están a cargo de los datos. O sea, se necesita un compromiso que sea transversal a toda una institución o a toda la comunidad. Y la última pata donde uno se debe apoyar para hacer este tipo de proyectos también es bibliografía. Obviamente que bibliografía existe, cada vez aparece más, hay bibliografía internacional, hay bibliografía regional. No existen recetas para hacer este tipo de iniciativas, recetas paso a paso. Sí existen guías y sí es muy importante apoyarse en experiencias previas que seguramente van a reportar desafíos, limitaciones, facilitadores, y que eso va a permitir avanzar un poco menos a ciegas, si se quiere, sobre este tipo de proyectos. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos básicos para implementación? Digamos, uno tiene en cuenta estas consideraciones, uno consideró la importancia de un equipo motivado, uno hizo un diagnóstico de situación, pero es muy importante, cuando uno va avanzando en esto, empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las métricas que tengo? O sea, las métricas me refiero qué datos mido, cómo los mido, y si realmente con estos datos que yo puedo medir en mi hospital, en mi institución, estoy midiendo los resultados o solamente estoy midiendo el proceso. Muchos de los datos que se producen, y no piensen solo en Argentina, esto es a nivel global, muchos de los datos están centrados en los procesos de atención, en las prácticas que se realizan, por ejemplo, la realización de una tomografía, la realización de un hemograma a un paciente, y es mucho más difícil rastrear resultados clínicos, que son los que finalmente nos importan para pensando en esta centricidad del paciente. ¿Cuáles son los resultados clínicos? Muchas veces eso es más difícil de medir, y en los sistemas de información a veces se entremezclan datos y eso se vuelve más complicado. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Acá les pongo algunos ejemplos de indicadores clínicos básicos que uno mide para este tipo de iniciativas. Por ejemplo, la estancia hospitalaria, la tasa de readmisión, la tasa de complicaciones, o sea, bien básicos, pero también es importante si pensamos en lo que hablábamos recién de la definición de valor,
Es importante que las métricas capturen datos clínicos, pero también capturen datos económicos. Es importante que tengamos acceso a datos certeros de costos, en términos de el ciclo de la atención, o sea, los costos que se producen durante todo el ciclo de la atención. Eso a veces es más desafiante para el sistema de salud. Y la otra pata, uno tiene las métricas, uno tiene al equipo comprometido, tiene los sistemas de información, es un poquito hablar de los modelos de pago, porque todos estos sistemas de implementación van ajustados a nuevos modelos de pago que tienen que ver con modelos de pago que se llaman bundle payments o pagos modulados, en donde, acá lo van a ver un poco mejor, en donde cuando uno realiza o ejecuta este tipo de modelos de pago, empieza a modificarse la lógica de los riesgos asumidos, en donde empiezan a, por así decirlo, equipararse los riesgos que tiene el proveedor, los riesgos que tiene la institución, los riesgos que tiene la organización sanitaria, con los riesgos que tiene el financiador. Muchas veces, la mayoría de los modelos de pago son los que se llaman modelos fee for service, en donde se paga por procedimiento, se paga por cantidad, supónganse, de radiografías hechas a un paciente o cantidad de días de hospitalización y así con cualquier proceso que se les ocurra. Eso es el grueso de los modelos de pago, pero para uno avanzar en lo que sería los cuidados de salud basados en valor, tienen que empezar a desafiar estos modelos de pago y empezar a avanzar hacia modelos de pago por episodio, en donde el pago se produce por una condición entera. Es decir, por ejemplo, el paciente se interna por una neumonía y el proceso de pago es por el episodio de neumonía en el paciente hospitalizado. Obviamente que cuando uno avanza hacia estos modelos de pago, aumenta el nivel de riesgo, o sea, se produce este interjuego entre el nivel de riesgo, pero también para poder generarlos necesito datos. Si yo no tengo datos, no puedo avanzar sobre estos episodios de pago. Por eso es importante todo lo que hablábamos previamente. Acá pueden ver un poco cómo es ese interjuego entre el riesgo asumido por el financiador y por el proveedor, y cómo va disminuyendo el riesgo del proveedor y aumentando el del pagador y viceversa, con los distintos modelos de pago. Y obviamente esto es una tendencia global y esto es una tendencia que se piensa en el mediano y largo plazo, que todos los modelos de pago en los sistemas de salud van a ir avanzando hacia este tipo de modelo de pago. Y obviamente no va a ser algo dicotómico y taxativo que se pasa 100% de un modelo de pago a otro. Es un proceso y van a seguir existiendo modelos de pago por servicio, pero eventualmente esto va a ir mutando y cada vez los modelos de pago van a ser más modulados, va a haber modelos de pago por cápita, es decir, donde los riesgos se vayan corriendo, se vayan compartiendo, los riesgos sean compartidos entre todos los actores, siempre sobre la base de un sistema de datos fuerte. Bien, desafíos en la implementación hay muchísimos. Hay un artículo que yo se los dejo acá que es muy interesante de Marcia Magdis, que es referente a nivel regional en iniciativas de salud basada en valor. Tuvimos el privilegio de contar con ella en un evento que hicimos recientemente de innovación y salud basada en valor. Bueno, ella y otros investigadores encargaron una investigación, un proceso de investigación cualitativa donde se entrevistaron a más de 70 proveedores de Latinoamérica, buscando entrevistar acerca de cuáles eran los desafíos más importantes en términos de implementación de este tipo de iniciativas. Pueden ver acá en la presentación que los desafíos son en general los mismos que se producen en Europa o en Estados Unidos, en otros países, los mismos que se pueden producir en Argentina, tienen que ver con la información, con si logramos tener datos fiables, qué tan fiables son los datos, con la falta de recursos de muchas instituciones para poder desarrollar toda esta maquinaria de datos. A veces no es muy compleja, pero se necesitan recursos digamos, personal que esté dedicado
a recolectar estos datos y las instituciones no cuentan con eso. Y también otro de los desafíos importantes, esto que es stakeholders buy-in, es decir, este compromiso, esta motivación de todos los decisores en encarar este tipo de iniciativas, que es lo que hablábamos recién, y los modelos de pago también entran como otra categoría importante. Fíjense que los desafíos a nivel regional son parecidos en todos los países y tienen que ver con cómo llevar a cabo este tipo de iniciativas. Nosotros en Argentina hicimos una investigación cualitativa similar en colaboración con el IEX y los resultados también son muy similares, tanto en Argentina como en Latinoamérica como en el resto del mundo. Bien, y para cerrar un poco la introducción, la idea era mostrarles cómo esto que comentábamos, que nosotros buscamos aportar nuestro grano de arena en esta transformación del sistema de salud y de cómo generar valor y cómo mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, desarrollamos en conjunto con el IEX, que es un instituto argentino que tiene ya muchos años de trabajo y es reconocido a nivel regional, no solo a nivel país, a nivel regional e internacional, como un referente en salud basado en valor. Desarrollamos una guía interactiva de cuidados de salud basados en valor. La idea no es ir a fondo con esta guía, sino solo mostrarles cómo funciona, cómo es la estructura básica. La definimos como, está organizada bajo una estructura en la que se va transitando, ahora les voy mostrando, se va transitando en los criterios más importantes para poder desarrollar un modelo de salud basado en valor. Primero, para poder entender cuáles son las variables que yo tengo que considerar. Se avanza a través de la guía en cómo hacer un diagnóstico de situación, cómo hacer este diagnóstico inicial y cuáles son todos los criterios que yo debería considerar para poder hacer este diagnóstico inicial. Cuáles son los elementos más importantes de los cuidados de salud basados en valor y cuáles son las cosas más importantes para tener en cuenta en el sistema de salud argentino. Cómo poder hacer una jerarquía de resultados, digamos, cómo armar cosas prácticas relacionadas a los proyectos de salud basados en valor. Y finalmente la guía en sí, la guía de implementación, en donde uno puede ir completando el proyecto que sea que vaya a implementar y te va ayudando en hacerlo de una manera organizada, siempre en base a bibliografía y contrastándola con ejemplos. Si uno lo va haciendo con ejemplos, va viendo cómo puede pensar un poco más en los resultados, o sea, o qué costos son los que tiene que capturar. Esto, fíjense, es todo antes de hacer un proyecto, digamos, antes de iniciar un proyecto de implementación. Es como cómo armar un protocolo de salud basado en valor para cuando uno lo va a ejecutar ya tenga bien implementado y bien prolijo qué es lo que tiene que medir y cómo lo tiene que hacer. Resumiendo, obviamente los desafíos son muchísimos, yo traté de hacer un paneo muy general, pero los desafíos son muchísimos en términos de cómo encauzar la innovación y la tecnología en pos de la mejora de los datos y de los resultados en salud, estos modelos de atención, cómo meter los costos y cómo capturar los costos más importantes y cómo hacer esta transición en los modelos de pago. El camino se hace camino al andar, así que un poco la idea a continuación es mostrarles un poco este camino, mostrarles un poco experiencias reales de implementación, así que vamos a avanzar en ese sentido ahora. Agradecerles por esto. Acá les dejo mi email por si hay alguna duda, consulta o lo que quieran consultar, completamente a disposición. Agradecerles y Martu, acá vamos a dar lugar a la presentación del panel. Dale, gracias Gonza, súper interesante. Está bueno como tener esta introducción antes de meternos directamente en los casos como prácticos, ¿no? Así que gracias. Bueno, ahora voy a pasar a presentarles al panel. En primer lugar vamos a tener a la doctora Carmen Núñez. Ahí Gonza, se salió la presentación. Gonza. Sí, acá está. Ahora comparto la de Carmen. Carmen, yo lo comparto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a tener a
a la doctora Carmen Núñez. Carmen es directora asociada de la Economía de la Salud y Acceso. Ella está en Johnson & Johnson en el clúster norte. Bueno, eso es el primer caso. Después vamos a tener a Fernando Scasuso, que es jefe de electrofisiología y arritmias del ICBA. Y después a la doctora Virginia Cano, que es cirujana bariátrica del Hospital Británico, del Hospital Italiano, perdón. Así que bueno, les agradecemos mucho por participar y valoramos mucho que quieran contarnos su experiencia. Así que bueno, arrancamos con Carmen. Martina, mil gracias por permitirnos participar en este espacio. Nosotros hoy desde Colombia queremos contarles una experiencia que hemos trabajado desde nuestra perspectiva en una alianza que trabajamos en Johnson & Johnson Northern Cluster con nuestras instituciones, y es el programa de fractura de cadera de adulto mayor. Y lo que ustedes van a ver aquí es cómo empezamos, cuál es la historia que construimos en conjunto con estas instituciones, de cómo construir juntos iniciativas de salud basadas en valor. ¿Me das la siguiente, Cons, por favor? Lo primero y es ustedes, y si ustedes se dan cuenta, nuestra situación no es muy diferente a la que Cons nos contaba que pasa en el sistema de salud argentino y probablemente pasa en todos nuestros países de América Latina, y es, nosotros hoy en Colombia tenemos un sistema de salud en una crisis financiera importante, hemos tenido una disminución en el acceso de la atención y hemos tenido un impacto negativo en la calidad de la atención. Y lo que vemos que necesitamos y trabajamos es cómo logramos demostrar y trabajamos y tenemos retos importantes como una baja predictibilidad de los costos, pero también estamos viendo un tema de alta variabilidad de los resultados en la atención. Y para nuestros sistemas y para nuestras instituciones, esto ha tenido implicaciones importantes, como es un tema de nuestros pagadores, nuestros aseguradores. Nosotros en Colombia tenemos un sistema de salud donde tenemos unos pagadores que llamamos EPS, parecido a lo que ustedes, en algunos son las sociedades de EPS, medicinas prepagas, y tenemos otros como nuestros hospitales. Y en general lo que vemos es que nuestros pagadores buscan la sostenibilidad financiera a través de diferentes acuerdos económicos, y esto va muy alineado a lo que Gon nos contaba en la charla anterior, y es a desarrollar modelos de pago diferentes a los que normalmente hacemos por evento. Nuestros hospitales buscan, por lo tanto, tener una diferenciación en la atención y con la información poder empezar a desarrollar por qué nuestros pagadores deberían pagar por esos resultados clínicos y por modelos de pago, como modelos de pago por episodios o modelos de pago globales prospectivos que llamamos en Colombia. Y en Colombia lo que hemos empezado a trabajar son modelos de atención basados en valor y modelos de pago basados en valor. Yo hoy quisiera compartirles esa experiencia de modelos de atención basados en valor. ¿Me dan la siguiente, Pons? Uno de los elementos que para nosotros fue muy importante en esa construcción fue que empezamos a trabajar con nuestras instituciones desde una perspectiva articulada a algo que para ustedes parecería ser lo lógico de los sistemas de salud, y fue que nos preguntamos realmente para quién trabajamos. Y cuando nos dimos cuenta y la primera respuesta parecía obvia, que eran los pacientes, empezamos a entender que en general, cuando empezamos a trabajar, de lo que menos hablamos es del paciente. Hablamos de los costos, de los modelos de contratación. Hicimos este gráfico que ustedes ven, y es ser muy deliberados en colocar al paciente en el centro y entender que todos deberíamos trabajar por ese resultado para los pacientes, y todos tenemos un papel que hacer. Dame la siguiente, Pons. Y desde esa perspectiva empezamos a hacer una mirada, y es si podíamos trabajar un proyecto conjunto. Ustedes ven aquí los logos de dos de nuestras instituciones más grandes en Colombia, la Fundación Santa Fe, que sé que muchos de ustedes conocen, en nuestros hospitales más importantes en Colombia. Es uno de nuestros hospitales en Colombia que está referenciado como uno de los mejores hospitales en el ranking de los hospitales de los Estados Unidos. Es un hospital con múltiples certificaciones, y tenemos ahora la Clínica en Banaco, que hace parte de un grupo español que ha entrado muy fuerte en nuestro país, que se llama la Clínica en Banaco del grupo. Y lo primero que hicimos fue sentarnos a pensar claramente si teníamos un propósito común. Y lo que nos dimos cuenta es que tanto la fundación como la Clínica en Banaco, como nosotros Johnson & Johnson, en nuestra misión o en nuestro cuadro, en el caso de Johnson & Johnson, teníamos claramente que
Lo principal y una de nuestras razones de ser era que teníamos un enfoque de atención centrada en el paciente. Entonces, entendiendo primero que desde la perspectiva filosófica compartíamos valores, nos sentamos a hacer un proyecto conjunto. Dame la siguiente. Ese fue el primer paso que hicimos. Lo siguiente que hicimos fue empezar a entender qué era común y qué era interés para las dos organizaciones, donde había en las tres organizaciones el gana y gana, y ese es el segundo punto. Uno debe identificar proyectos donde todos ganemos pensando en el paciente, y empezamos a desarrollar lo que llamamos un acuerdo de valor, y era como las reglas mínimas de esa relación que estábamos construyendo. A partir de esa alineación implementamos el proyecto. Lo primero que hicimos fue entender cuál iba a ser el referente de evaluación de proceso que íbamos a utilizar, que es lo que llamamos el modelo de centros de excelencia, y utilizamos como referente de procesos los estándares de la Joint Commission, o podemos utilizar cualquier estándar que ustedes deseen, pero uno siempre debe tener un referente contra el que se va a evaluar, tanto desde el proceso como desde las métricas. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar ese referente, y lo siguiente que hicimos fue empezar a seguir esa metodología. La tercera etapa que hicimos después de que hicimos esto es entender que si nuestra razón de ser era el paciente y la comunidad, hicimos en conjunto campañas de sensibilización hacia la comunidad para mostrar estos resultados. Y el cuarto punto que claramente hicimos en este acuerdo era papel de los tres actores, era entregar el conocimiento. Y entregar el conocimiento lo hicimos a través de generación de evidencia y fue una publicación conjunta que hicimos. Dame la siguiente, Gonz. ¿Cómo hicimos esa alineación? Y estas son las tres puntos desde la importante fuerte para que trabaje. Carmen, creo que se te está cortando en este momento, no te estamos escuchando. A ver. ¿Aló? Ahí creo que sí. A ver. ¿Me escuchas mejor? Ahora sí, dale. Listo. Ahora sí, ahora sí. Lo que tiene que ver con que el micrófono lo tenía lejos. Lo siguiente, después de que uno claramente ha identificado ese grupo clínico de interés, lo siguiente que trabajamos es alineación de todo el resto de la organización. Como nos contaba Gonz, no es suficiente con tener un grupo clínico con todas las ganas de trabajar, sino necesitamos que el resto de la organización soporte ese grupo clínico desde la perspectiva de procesos, desde la perspectiva de documentación, desde la perspectiva de sistemas de información para todo el tema de métricas, el tema de recursos, que en general tiene que ver con talento humano para que contribuya a hacer esas rutas clínicas para el proceso. Y luego, en el caso nuestro, dado que era una alianza entre la industria y nuestras instituciones, hicimos esa firma de acuerdo de valor para trabajar en todos de común acuerdo. Dame la siguiente, Gonz. Un poco de lo que hicimos, creo que se quedó paralizado. Sí, se quedó. Yo avancé, pero a ver. Ahí está. Listo. La siguiente parte que les quiero compartir es cómo implementamos el proyecto. Entonces, lo primero que hicimos fue evaluar cómo estaba la organización y ese programa frente a esos estándares de desempeño de estándares de Joint Commission. En alguna manera, los estándares de Joint Commission lo que tienen son 6 capítulos que evalúan cómo están los procesos de la organización desde la perspectiva de un enfoque centrado en el paciente. Claramente empezamos a trabajar, en este caso buscamos también cuáles eran los referentes de medición que íbamos a utilizar. En este caso definimos con las dos organizaciones es que íbamos a trabajar indicadores de referencia del programa de Rochester que está levantado en Estados Unidos con seguimiento a un año, principalmente el tema de mortalidad. Empezamos también a definir cuáles guías clínicas y qué evidencia íbamos a trabajar y establecimos que íbamos a trabajar las guías clínicas estandarizadas del Hospital de Rochester actualizadas al año 2018 y empezamos a definir cuál era el material de educación para el paciente y el cuidador
durante y postquirúrgico. Es decir, como nos decía Gons, lo que hicimos fue estandarizar los procesos y las rutas de atención, incluyendo el tema de medición. Aquí una sugerencia que hicimos y aprendimos con nuestras organizaciones es que cuando hagan las métricas, también estandaricen las métricas a partir de todo lo que es el tema de las fichas técnicas, porque la ficha técnica les va a permitir darle continuidad a la manera de hacer la medición y no haya cambios desde la perspectiva que cambie el equipo de sistemas de información, y es las fichas técnicas permiten también hacer referenciación entre las instituciones para luego hacer o programas de referenciación o publicaciones. ¿Me das la siguiente, Gons? Lo siguiente que hicimos, y en ese trabajo que hicimos con nuestras organizaciones, fue todo un tema de sensibilización y de campaña de educación a nuestros pacientes y a nuestra comunidad, donde lo que hicimos fue un desarrollo de material de infografías, tanto a nivel de campañas, hicimos todo el tema de prensa e hicimos todo el tema de infografías escritas, y todo esto lo hicimos también a través de las redes, lo que nos permitió entre las tres organizaciones tener más de 2.5 millones de visitas en el tema de educación a nuestros pacientes. Y el último capítulo que hicimos en esta iniciativa, si me das la siguiente, Gons, es todo el tema de, creo que te empezó a funcionar la infografía. Lo que ustedes ven ahí es cómo se ve la infografía desde la perspectiva cómo la construimos para nuestros pacientes, para que fuera muchísimo más gráfica, donde les mostramos, como les contaba también Gons con anterioridad, contarle a nuestra población cuáles son esas características que ellos deberían tener, de cómo poder entender por qué es una condición importante, cuánto significa esto de riesgo para nuestros pacientes en un sistema de salud donde cada vez tenemos un poco más de población mayor. Todos estos programas van con poblaciones mayores de 65 años, y una cosa interesante es que casi el 10% de los pacientes que hoy tenemos en estos programas superan los 100 años. Es decir, ya en Colombia y en América Latina tenemos poblaciones por encima de los 100 años que permiten que estos programas tengan un resultado importante, principalmente en el tema de operarlos antes de las 24 horas. Si te parece, Gonz, le damos parar a la infografía y pasamos a la siguiente. Aquí también le contamos al paciente cuáles son esas características de lo que él debería pensar cuando trabaja en un tema de pensar en la institución donde nuestros pacientes deben ser atendidos. Todo el tema de equipos interdisciplinarios para que el paciente se sienta y el cuidador se sienta protegido frente a los resultados esperados en esta condición de salud. Gus, si te parece, le puedes dar parar y podemos pasar al siguiente slide. El cuarto elemento que les contaba es el tema de generación de evidencia clínica. Aquí les dejamos también el nombre de este artículo que publicamos en conjunto las tres organizaciones, y es la primera publicación que en Colombia hacíamos de cómo hablamos de un análisis de la experiencia de este tipo de programas de atención basada en valor desde la perspectiva del modelo, de los resultados y por qué tiene resultados importantes para el sistema de salud, que ya les muestro en el siguiente slide. ¿Me muestras el siguiente? Y aquí ven ustedes los resultados más grandes que tuvimos. Estos son todos los resultados hasta el año 2019. Lo que vemos en los resultados en las dos instituciones es que antes de iniciar nuestro programa teníamos 7.5 días aproximadamente de días de estancia hospitalaria, en promedio 6 en las dos. Con el programa hemos hecho una disminución de 1.74 días, y hoy, año 2021, estamos llegando a tener casi 36 horas de hospitalización de este tipo de pacientes. Tuvimos una reducción principalmente en todo lo que tiene que ver con complicaciones, y para nosotros probablemente el resultado más interesante es que empezamos a medir las tasas de delirium, que es una complicación
importante de pronóstico para estos pacientes, logrando una disminución del 68%, y a nivel de costos logramos una disminución y una reducción del 22% de los costos de eficiencia. Antes del programa y después del programa tuvimos ahorros del 22%, dados principalmente por el tema de hospitalización, por la disminución de complicaciones y por un elemento importante, y fueron los pasos que quitamos durante la estandarización de los procesos. Hoy lo que vamos a empezar a hacer con estas dos organizaciones es empezar a entender cuál fue el nivel de ganancia que tuvieron por la implementación de estos programas, principalmente en el tema de utilización de camas, y todos los ahorros que tuvieron que ver por permitir a los equipos trabajar en otras especialidades. Gons, esto era lo que queríamos compartir desde Colombia. Les dejo, al igual que Gons, en el siguiente slide mis datos, y al final cuáles fueron esas lecciones aprendidas, y es el trabajo colaborativo basado en la confianza hace más fácil el proceso. No hay soluciones únicas, como decía Gons, este es un camino que se va construyendo en el proceso. Colaborar es aprender a que todos ponemos, e implementar la atención basada en valor es más fácil en la teoría, y lo que nosotros hemos hecho en Colombia es arrancar con una condición de poquito a poco. Hoy tenemos la posibilidad de decir que tenemos más o menos entre 25 programas de atención basados en valor en implementación o empezando a implementarse en Colombia en alianza con nuestras organizaciones. Todo es más fácil si pensamos que el paciente es el centro, porque es lo que nos pone a todos a trabajar en conjunto. Mil y mil gracias, Gons, a ti, al equipo de Argentina, por permitirme contarles esta experiencia desde Colombia, y en lo que les pueda servir en el siguiente slide les dejo mis datos. Gracias, Carmen. Excelente. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la próxima presentación. Vamos a presentar a... Voy a dejar de compartir un segundito. Al doctor Fernando Escasuso. Fernando, ¿estás por ahí? Creo que estás muteado, Fernando. A ver. Sí, perdón, estaba muteado. ¿Qué tal? Buenas Ahí tardes, está. ¿cómo les va? Todo tuyo, Fernando. Muchas gracias. Bueno, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un evento muy, muy especial para mí. No estoy habituado a hablar de estos temas. Me resulta todavía sumamente novedoso, pero no por eso menos atractivo. Así que bueno, nosotros vamos a hablar qué hicimos con Johnson & Johnson a nivel de nuestra escala, que parece ser más pequeña que la acabo de escuchar, es en cuanto a fibrilación auricular en un servicio, en una institución. El problema o la situación que nos lleva a esto es que la fibrilación auricular se definió como una de las dos epidemias del nuevo siglo. Una es esta que les comento, fibrilación auricular. La otra es la insuficiencia cardíaca, y además una va relacionada o de la mano de la otra. Esta es un motivo frecuente de consulta en guardia, es la arritmia frecuente sostenida más frecuente que vemos en consultorio. Las proyecciones epidemiológicas no son alentadoras en cuanto a que el número no tiene una progresión aritmética sino geométrica, y esto hace que el sistema de salud ya en la actualidad esté desbordado. No voy a entrar en detalles, pero si vemos qué porcentaje de pacientes con fibrilación auricular reciben el tratamiento que debieran de recibir, en Argentina no debemos estar superando el 30%, con lo cual, si queremos ganar esta epidemia, lo ideal sería llegar a todo el mundo, sobre todo porque la fibrilación auricular no es una arritmia benigna, duplica la mortalidad, para darle solamente un dato, y eso sería muy importante, estar con todas las herramientas para poder combatirlo. Hoy el tratamiento, digamos, basal, el cornerstone del tratamiento de la fibrilación auricular es el aislamiento de las venas pulmonares, lo cual ya imprime una necesidad de una institución de alta complejidad, con tecnología, con equipamiento, con recursos humanos altamente preparado, tanto médico como paramédico. En el caso de nuestra institución, ya llevamos un programa de fibrilación auricular que lleva 10 años, con más de 2.000 ablaciones a la fecha. Usamos las dos estrategias vigentes
en este momento, que es la radiofrecuencia o la crioablación. Y la característica, o una de las características de este procedimiento, es primero la alta complejidad, la dificultad para realizarlo y la recurrencia. Esto lleva tanto al paciente a tener que exponerse a más de un procedimiento y a los financiadores a tener que pagar más de una práctica para el tratamiento de una arritmia. Y los resultados son muy dispares. Yo acá estoy mostrándole lo que es los resultados del IGVA, pero si uno lee publicaciones hay desde el 20 hasta el 40% de recurrencia, y eso depende de muchas variables, lo que hace un poco impredecible el resultado de la práctica y qué es lo que el financiador va a estar dispuesto o no a pagar. En nuestras investigaciones hasta hemos publicado predictores de recurrencia para elegir el mejor candidato, y el primer dato que aparece es la preconización de la ablación, es decir, no tiene mucho sentido hacer una ablación de fibrilación auricular 4 años después de hacer el diagnóstico, hay que hacerlo durante el primer año, no insistir tanto con los tratamientos antiarrítmicos y encontrar al paciente lo más sano posible. Obviamente que si el paciente tiene solo fibrilación auricular es mucho más fácil, pero si no, hay que trabajar sobre factores que condicionan o predisponen a tener esta arritmia. Entonces el concepto de clínica de fibrilación auricular, donde hace un abordaje multidisciplinario, también es muy importante. Este es todo nuestro staff que está dedicado a esta tarea, donde investigamos apnea del sueño, obesidad, hipertensión, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, etc. Y ahí ven todas las especialidades intervinientes para no solo hacer más ablaciones, sino hacer nuestra mejor ablación. Un paciente que llega preparado, es un poco como el concepto de un buen prequirúrgico. Bueno, acá es una buena preparación que a veces hasta demanda meses y muchas horas de trabajo y de preparar al paciente. Otro criterio a tener en cuenta es que todos deberíamos hacer lo mismo. Si yo estoy dando hoy esta charla acá con ustedes, o estoy hablando en un congreso, y resulta ser que me encuentro que el 70% de los pacientes están tratados con amiodarona, bueno, algo está funcionando mal dentro de mi institución. Así que creamos guías que se adaptan perfectamente a nuestra institución, y hicimos las guías para la guardia, hicimos guías de tratamiento federal en el consultorio, indicamos las guías o sugerencias de cuál es el mejor antiarrítmico para cada paciente y cómo proceder con un paciente con fibrilación auricular. ¿Qué encontramos? Es que la clínica uniforma el manejo, por lo tanto selecciona mejor los candidatos para la ablación y corrige con factores de riesgo que predisponen o perpetúan la arritmia. Lo otro es mejorar la técnica de ablación para disminuir la radiofrecuencia. Acá es donde nos abocamos a conseguir cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor tecnología, cuál es el producto más seguro para brindar al paciente una ablación donde uno le pueda garantizar que va a haber buenos resultados. En este caso, y para la época que iniciamos, es el sistema CARTO con mapeo tridimensional, el módulo SubPoint, no entrar en características técnicas, pero digamos, está publicado y referido en la literatura internacional, que es el mejor protocolo de ablación que existe hasta el momento. No lo digo yo, está constatado en los datos, y entonces empezamos a utilizar este protocolo que se denomina Close Protocol, porque básicamente está basado en que las lesiones que se deben dar a nivel de la aurícula deben ser muy próximas, como ven en la imagen derecha en rojo, y no con una distancia que puede ser variable, algunas cercas, algunas no tan cerca. Eso facilita mucho la recurrencia. Este Close Protocol da una tasa de éxito del 92%, referido por un grupo de Bélgica, que es el principal investigador, y esta baja tasa de recurrencia, además, está demostrado que la ablación tiene un efecto, ya que hablamos de lo económico, que no es solamente la calidad de vida del paciente, sino la ablación en sí, sino todo alrededor. El paciente va a requerir mucho menos consumo del sistema de salud, porque va a requerir 75% menos de cardioversión, 62% menos de visita a la emergencia, se va a hospitalizar 43% menos de veces, y va a dejar de utilizar en muchos casos el antiarrítmico, y en una gran mayoría de los casos también el anticoagulante, que eso implica un costo para el sistema de salud, sin contar los estudios de control como es el Holter, las visitas y etc. Con todo esto, vimos cuál fue nuestra experiencia interna utilizando este protocolo mediante la asociación con Johnson & Johnson, y podemos ofrecer al paciente un procedimiento de que no tiene mortalidad,
que el 95% de los pacientes pueden irse de alta a su casa al mismo día, con lo cual la utilización o el giro cama aumentó significativamente, porque la tasa de complicación es muy baja, utilizando todos los recursos tecnológicos, como puede ser la ecografía intracardíaca, tenemos 0.3% de taponamientos, si tomamos una referencia internacional como Cleveland Clinic, están reportados en el 1.6%, y nuestra tasa de reablación es de tan solo 6.23%. Entonces, hicimos que esta ablación con estos datos, asegurar al financiador que si esta ablación tiene un procedimiento de recurrencia o de complicación, nosotros éramos capaces de absorberlo para que el pago por parte del financiador sea menos costoso y menos exigente, teniendo en cuenta todos estos aportes tecnológicos con un seguimiento a un año. Todo lo que ocurría entre el día 90 del postoperatorio hasta el día 365, si hubiera que reintervenir al paciente, esto lo hacíamos. Y bueno, conseguimos estos resultados, la verdad que fueron magníficos y mejor que lo leído o lo que tenemos publicado. Una baja tasa de recurrencia, 50% menos en la duración del procedimiento, 70% menos de tiempo de hospitalización y mucho menos complicaciones que las que están referidas en guías o publicaciones europeas. Esto además se transforma en educación, estamos procesando los datos, buscando publicaciones internacionales y llevar este modelo sobre todo a los financiadores y a la comunidad para que vean que realmente el procedimiento de ablación, de fibrilación auricular, no es tanto como en un inicio se pudo publicar o suponer, sino que ha cambiado y depende de esta alineación entre lo que es la tecnología y la experiencia del grupo tratante. Creo que lo que hemos experimentado es que la utilización de nuevas tecnologías disminuye los costos, mejora por supuesto la calidad de la práctica, que esto es fundamental para la experiencia del paciente, además de redundar en beneficios porque no tiene que estar ni con medicación, ni viniendo a la guardia, ni internándose, y creo que tener un análisis longitudinal de cada paciente y para cada centro es muy importante porque muchas veces no conocemos ni conocen nuestros referentes de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de un tratamiento de esta característica. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora seguimos con Virginia, cirujana bariátrica del Hospital Italiano. Vir, ¿compartís vos directamente? Sí, ahí estoy compartiendo, muchas gracias. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Espera que minimizo esto. Mi nombre es Virginia Cano Busnelli, soy cirujana del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano y me invitaron a participar para, en torno a esta jornada de salud basada en el valor y cómo lo aplicamos nosotros creando una unidad de práctica integrada para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y ¿por qué pensamos en obesidad? Bueno, porque entendemos, yo particularmente hago cirugía bariátrica, entendemos que la obesidad es una enfermedad crónica, hoy en día no tiene cura, es muy prevalente, como ya mostró Gonzalo incluso en su presentación, incluso no solo que el 60% de la población tiene sobrepeso, un 30% tiene obesidad mórbida, que es la población global y eso se reproduce en cada país, sino que también es responsable muchas veces del incremento de diabetes, del incremento de hipertensión y del incremento de otras enfermedades como cáncer, lo que hace que también sea muy costosa porque es todo ese impacto que tienen otras enfermedades en la génesis de otras enfermedades, termina teniendo una enorme impronta en los gastos de salud. Y desde el punto de vista del paciente, el estigma social que hay en la población, que recibe el paciente culpabilizándolo de su enfermedad por ignorancia, porque hasta incluso la misma medicina ignoraba de cómo funcionaba la obesidad, pensábamos que era comer mucho, gastar poco. Hoy en día sabemos los que hacemos esto que no es así, pero bueno, como es tan compleja la enfermedad, no es tan fácil de difundir y de educar la responsabilidad que tiene el paciente realmente sobre su enfermedad, y bueno, se le genera toda esta culpa de se lo asocia a un paciente que con poca voluntad, que come mucho, etc. Y también le pasa al paciente que
tiene un estigma dentro del mismo sistema de salud, porque va a ver a cualquier profesional de salud por alguna otra dolencia y siempre se le atribuye la responsabilidad de esta dolencia a la obesidad, cosa que seguramente se ve empeorada por la obesidad, pero el paciente no puede conseguir tratamiento de sus otras enfermedades con la consiguiente progresión de esas o de estudios de screening, por ejemplo, porque quedan trabados en la consulta en, ok, pero tenés que bajar de peso primero. Y después, el limitado acceso a un tratamiento adecuado, porque como en la comunidad médica, en la sociedad, el mismo paciente no entiende que tiene una enfermedad crónica, que tiene que tener un tratamiento acorde a sus características, no solo el índice de masa corporal, sino todas las enfermedades que tiene asociadas, y los pagadores entienden que hay una ley de obesidad, que tienen que cubrir un tratamiento de obesidad, pero se limitan solamente a cubrir y a que el afiliado quede contento o satisfecho con el hecho de que tiene cobertura. No se regulariza la práctica y hay muchas demoras en turnos, los seguimientos son muy irregulares, no tienen adherencia a los pacientes. Entonces, en este contexto decidimos, bueno, ¿y cómo funcionaba en el hospital? El hospital italiano entiende que la obesidad es una enfermedad, y teníamos a disposición distintos servicios y distintos autores que trataban la enfermedad, entonces, o trataban la obesidad o el sobrepeso. Por ejemplo, el servicio de alimentación, a través de la licenciada de nutrición, a través de la cirugía bariátrica, que implica no solo nutrición, sino también cirugía. Nutrición, dentro de clínica médica, hay una rama de médicos especializados en nutrición, en diabetes, y después otros autores como médicos de familia, diabetólogos, endocrinólogos, que muchas veces hacen de dietólogos, o incluso asociándose con los licenciados para hacerle el seguimiento a los pacientes. Dentro del grupo de obesos, o sea, de pacientes con sobrepeso y de pacientes con obesidad, particularmente los que más generan un estrés sobre el sistema de salud son los obesos mórbidos, porque está demostrado que en este grupo de pacientes se les acorta la expectativa de vida, y el gran problema de la obesidad es que se trata de gente, de adultos jóvenes. Incluso se está viendo cada vez más adolescentes, pero concentrándonos en la población adulta, está demostrado que le acorta la expectativa de vida en 20 años a los hombres y más de 7 años a las mujeres. Entonces, para tratar esto, sabemos que la cirugía bariátrica tiene buenos resultados, son sostenidos en el tiempo y tiene mejor resolución de las comorbilidades que un tratamiento no convencional. Además, y esto es algo muy importante, muy difícil de meter este concepto, sobre todo entre los pagadores, es que es más costo efectiva a largo plazo. Pero ¿cómo es más costo efectiva? Y de eso de que es más costo efectiva hay mucha evidencia. Es muy necesario que haya un bajo índice de complicaciones y un adecuado seguimiento a largo plazo. Porque hay también trabajos demostrados que demuestran que si hay complicaciones después de la cirugía bariátrica, el costo al menos se equipara y necesitas muchos más años para amortizar el costo inicial de ese paciente. Pero con un adecuado seguimiento a largo plazo y un bajo índice de complicaciones, ese paciente que logra el descenso de peso, resuelve sus comorbilidades y se mantiene en esa línea por el resto de su vida y no regana peso y no vuelve a tener comorbilidades, ese es el paciente que generó el ahorro en el costo de salud. Entonces, dentro de ese contexto teníamos pacientes que tienen mal acceso a los turnos, o sea, sacan turno y tienen turnos a 3 meses, 4 meses, o no hay una derivación adecuada incluso dentro del mismo hospital, porque hay que tener un conocimiento previo de qué características tiene el paciente para saber a dónde derivarlo. En cuanto a la enfermedad misma, hay mucha ignorancia dentro de la comunidad médica, en el mismo paciente también, de entender que tiene una enfermedad crónica y que no se trata solo de hacer dieta por 3 meses, bajo de peso y ya está. Y después, en cuanto a la cirugía bariátrica, que es la mejor herramienta que hay hoy para la obesidad mórbida y para la obesidad mórbida con comorbilidades, hay mucha ignorancia sobre el resultado del tratamiento, cuán efectiva es la cirugía bariátrica, cuánta reganancia tiene. Se sobreestiman las complicaciones, hay muchos mitos de que la cirugía bariátrica genera muchas complicaciones. Y en cuanto a los pagadores, como les decía recién, hay incredulidad en que realmente tenga esta reducción de costos. Y después, los gastos son no previsibles, porque hay hospitales que son confiables, porque generan buenos resultados, porque tienen bajas complicaciones y porque siguen a los pacientes, pero son costosos. Y hay otros centros que no son tan confiables, pero son más económicos. Y bueno, todo este circuito alimentaba que el paciente sea maltratado y que
y que el sistema de salud no vea un beneficio. Entonces, con todo esto en mente, generamos esta unidad de práctica integrada para el tratamiento de sobrepeso y obesidad. ¿Cuál era nuestra intención? Brindar cuidados integrados que sean continuos en el tiempo y de alta calidad y centrados en la persona con obesidad. Agregamos también al sobrepeso para que el paciente no tenga que hacerse un autodiagnóstico. El paciente con sobrepeso no tiene una enfermedad, es simplemente tener unos kilos de más. No necesariamente alguien que tenga sobrepeso va a terminar teniendo obesidad, pero como para eso hay que hacer mucha educación médica, decidimos inicialmente abrazar a todos, por más que no sea la misma patología, y nosotros definir el circuito dentro de que tiene que seguir ese paciente. También para ser más eficientes, optimizando los recursos hospitalarios también, mejorando los procesos dentro del mismo hospital y generando confianza en los pagadores, ofreciendo módulos de gastos previsibles. Inicialmente pusimos en marcha el proyecto de UPI, que es lo que estamos caminando ahora en estos meses, para después poder armar todos estos módulos de mejora de costos. Y vamos a generar transparencia, compartiendo nuestros indicadores de manera clara, de manera efectiva, y también es un objetivo de la unidad de práctica integrada generar mucha educación a las personas con obesidad, a la familia, a toda la comunidad médica y no médica. Entonces, ¿cómo funciona? El paciente, ya sea que vaya que llame al call center, que vaya por el mostrador donde están los administrativos, que tenga derivación interna de los médicos de familia, los diabetólogos, endocrinólogos, los mismos traumatólogos nos derivan un montón de pacientes, ya que la obesidad tiene una trayectoria directa al fracaso de prótesis y de cirugías, obviamente en los miembros. Y después, pacientes que consulten ya directamente para cirugía bariátrica porque han escuchado, han conocido a alguien que se operó y van directamente. Todos estos pacientes van a algo que nosotros llamamos admisión de UPI o de unidad de práctica integrada. En esta admisión van a ser vistos por o una licenciada en nutrición especializada en obesidad, cosa que también es un punto muy importante, o las médicas nutricionistas que participan del equipo de bariátrica, que lógicamente son especialistas en obesidad. Y a partir de ese consultorio de admisión se abren 3 caminos en donde el paciente puede seguir por un módulo nutricional básico, en donde van a ser vistos por las licenciadas en nutrición, y por el PROSAI, que es el programa Bajando de Peso que tiene el hospital, que es un programa que tiene psicólogas sociales, hacen terapia de grupos, tratan el ambiente obesógeno, tratan a la familia, cómo está constituida la dinámica familiar, y también hacen educación alimentaria y educación física también. El módulo bariátrico, en donde agregamos a las médicas especializadas en nutrición, porque ya el módulo bariátrico estamos hablando de pacientes con obesidad mórbida, que tienen comorbilidades, tienen diabetes, apneas de sueño, hipertensión, dislipidemia o muchas otras. Entonces necesitan un orden, necesitan un tratamiento y ver que están en condiciones óptimas para la cirugía. Lógicamente los cirujanos, las licenciadas en nutrición que suman la parte de la dieta al seguimiento de los pacientes, las psiquiatras y psicólogos del equipo, y también PROSAI, que tiene un módulo para pacientes operados y no operados y operados. Y después un módulo nutricional médico, que hay un grupo específicamente, y a esto me refería de que es importante que el paciente entre a una admisión porque acorde a qué características tiene su obesidad, por ahí necesita ayuda, es una obesidad leve, pero es una obesidad que no va a funcionar solo con dieta y necesita un tratamiento, alguna intervención médica, probablemente farmacológica, para el descenso de peso. Entonces, hablando específicamente del módulo bariátrico, también tiene su circuito específico, y es acá donde, como consideramos que el impacto en el agregado de valor y en el impacto del sistema de salud va a ser más grande, entonces es lo que estamos tratando de regular, y además es el más costoso, es el que estamos tratando de regular. Entonces, el paciente en el preoperatorio ingresa a la admisión, donde es visto por las nutricionistas, pasa por la charla informativa donde le explicamos no solo de su enfermedad, sino la cirugía bariátrica, lo que implica, las complicaciones que tiene, cuál es la expectativa de descenso de peso, de resolución de comorbilidades. Se le solicitan estudios complementarios, varios y estandarizados. Suelen necesitar, o sea, todos estos se hacen de rutina. Es muy raro que necesiten estudios diferenciados o especiales específicos. Y después tienen consultas con todos los especialistas que les nombré hace un rato, y a partir de este momento, generalmente toda esta evaluación dura unos 3 meses, se le da el apto para la cirugía.
Obviamente que si necesitan intervenciones previas se las va haciendo, pero es muy raro que lo necesiten. Lo más importante que tenemos nosotros dentro de todo este circuito es la secretaria. Porque, si hay un agregado de valor en todo esto, es la secretaria, porque ella es la que nuclea todo esto y le ayuda al paciente, es como una azafata para dentro del hospital. Y conseguimos que esta secretaria única entregue absolutamente todos los turnos, no solamente de las consultas, sino para todos los estudios. Entonces, solamente mandando un mail, que tiene una respuesta entre 24 y 48 horas, pero siempre tiene una respuesta automática de estamos trabajando en atenderlo, o sea, siempre el paciente se siente contenido, y esta secretaria les resuelve todo. Los ayuda para que en el mismo día de hospital, por ejemplo, que van por hacerse X cosa, tengan al menos las consultas, o sea, trata de optimizar el tiempo al paciente, y que no tenga que ir de aquí para allá sacando los turnos. Bueno, después el operatorio, y en el postoperatorio hacemos lo que hacemos siempre. La cirugía se hace por vía laparoscópica, tiene menos de 24 horas de internación, porque se van siempre al día siguiente, la mayoría dentro de las 12 horas, a veces, o de las 18 horas de operado. Se internan en sala general, tratamos de evitar que los pacientes vayan a terapia intensiva, porque generalmente llegan en óptimas condiciones de sus comorbilidades para la cirugía. Después tienen estandarizado el seguimiento nutricional, el seguimiento por cirugía y el acompañamiento por los grupos, por los talleres. Y esto es muy importante para modular también. Nosotros lo entendemos como 3 momentos distintos: el momento preoperatorio, el momento operatorio y el postoperatorio, que lo consideramos de por vida, pero el postoperatorio pueden ser hasta consultas anuales, simplemente con nutrición. Pero depende de cómo el paciente tenga la adherencia y cómo sean los resultados. Lógicamente, hay pacientes más refractarios con una obesidad más difícil, y esos pacientes necesitan más consultas. Y después, brevemente, los otros 2 módulos. El nutricional básico tiene seguimientos por las licenciadas en nutrición, como les contaba, tienen terapias de grupo, educación física, y sobre todo el tratamiento del ambiente obesogénico, que es súper importante. Y lo único que agrega el nutricional médico es esto que les decía yo, que pueden necesitar tratamiento farmacológico estos pacientes para el descenso de peso, y en ese caso, pero no llegan a ser pacientes bariátricos, y en ese caso necesitan incorporar la atención de las médicas especialistas en nutrición. Y por último, terminando ya, ¿qué ventajas y desafíos encontramos? O sea, ventajas en el hospital para implementar esto: primero, que entendíamos la enfermedad, al menos que hacíamos a bariátrica, y las licenciadas que les gusta ver pacientes que padecen obesidad, entendíamos que era esto una necesidad, y ya teníamos recurso humano que estaba capacitado en distintas áreas, en distintos aspectos, y solo tuvimos que unirnos, digamos. Y después, que ya existía dentro de las áreas de los periféricos circuitos de derivación interna a las principales sedes del IVA, que son la sede central de Almagro y la sede de San Justo, que es donde trabajo yo. Pero como desafíos es que trabajar como equipo transversalmente, cuando estábamos acostumbrados a hacer unidades inconexas, es un engranaje que cuesta, pero dependíamos mucho de la buena voluntad de todos de ceder en un rol y que otro tome ese rol, de aceptar un coordinador único, por ejemplo, que en este caso vendría a ser yo para lo que es San Justo. O sea, necesitas un interlocutor con todas las entidades. Y después la altísima demanda que obtuvimos, que ya lo sabíamos también, pero es tan prevalente, la gente está tan necesitada de esta patología, que es muy difícil de cubrir toda la demanda sin perder justamente el valor que estamos tratando de aportarle, o sea, sin volver a lo mismo, a la demanda, a los turnos tardísimos, a las cancelaciones. Y quise poner exclusiva, la secretaria exclusiva es también un desafío, porque disponer hoy en día, en la situación que tiene el país y en la que está atravesando el hospital, de una secretaria, o sea, sacarla de su rol administrativa de todos los días, de mostrador, y ponerla a disposición para esto, que es súper necesario, también nos presentó un desafío importante, porque teníamos que tener a bordo, digamos, al hospital también, entendiendo de que esto era una apuesta de valor. Así que, y por último, también tenemos indicadores, no los quise describir específicamente acá, pero hacemos reuniones operativas. Inicialmente
Tenemos justamente este mes la reunión operativa luego de 3 meses de camino de esta UPI para hacer un diagnóstico de situación con algunos indicadores que nos propusimos, para tomar justamente decisiones operativas, para poder ir en este camino hacia modular los costos, hacernos más predecibles. Así que bueno, si tienen preguntas, muchas gracias. Hola Virginia, ¿cómo estás? Martín Lastra habla. Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Virginia, tengo una consulta. ¿Hay alguna campaña que ustedes estén realizando hoy en día de cara al paciente para que tenga conocimiento de qué es la UPI y a qué se refieren con eso o no aún? ¿Te referís a hacer una campaña de práctica integrada exclusivamente? Claro, una campaña de patient awareness, o sea, de que el paciente tome conocimiento de todo esto. Sí, o sea, nosotros empezamos justamente, creo que hoy a la mañana fue que lanzamos para tomarlos, para que vayan conociendo de que hay una unidad de práctica integrada para el tratamiento de la obesidad, pero hay una intención del hospital de generarle al paciente el conocimiento de que estamos haciendo prácticas integradas, porque así como se está poniendo en marcha la idea del hospital es generar en varias patologías muy, muy puntuales, generar prácticas integradas, entonces. Y nosotros particularmente dentro de obesidad, sí, queríamos para fin de año, si era posible, hacer algo masivo de difusión y de comunicación, no solo para los pacientes, sino también para el intrahospital, porque tenemos médicos viendo pacientes que no saben que estamos, digamos. Claro, perfecto. Gracias. Vir, acá tengo una pregunta en el chat que dice, luego de la cirugía bariátrica, los pacientes mantienen sus parámetros en forma óptima, pero algunos luego empeoran. ¿Por qué ocurre? ¿Cuánto de esto se debe al paciente y cuánto al sistema de salud? Si hay un seguimiento deficiente o si el paciente sabotea inconscientemente su propio tratamiento. O sea, todas las respuestas son correctas. Tenemos congresos de reganancia de peso, porque ahora entendemos que las cirugías son todas metabólicas, no hay cirugías que sean restrictivas, o sea, hay malabsortivas propiamente, ¿no? Pero la mayoría son cirugías que le llamamos metabólicas porque ahora entendemos cómo funcionan hormonalmente. Dentro de la reganancia de peso lo que sabemos hoy es que está totalmente linkeada a la falta de seguimiento, o sea, si el paciente se desaparece de seguimiento, la tasa de reganancia de peso en esos pacientes es altísima. En los pacientes que tienen un seguimiento por lo menos a 5 años es menor al 20%, pero en pacientes que se pierden seguimiento es muy común y la causa más frecuente son los tóxicos, por ejemplo, el alcoholismo, las adicciones en general. Y después hay pacientes que nosotros consideramos refractarios porque tuvieron insuficiente descenso de peso en un primer lugar. O sea, hay una obesidad mórbida tan compleja que no llega a descender nunca de peso. Ese paciente refractario, pasado el tiempo en donde todos los mecanismos por eso les decía que no tiene cura la enfermedad, porque pasados los 2 años se ven que todos los mecanismos que tratamos de ajustar con la cirugía, toda la vía de las incretinas, o sea, todo lo que es hormonal y lo biológico, la obesidad trata de nuevamente volver como a sus viejos mecanismos. Entonces, el paciente necesita con la voluntad y con lo que aprendió a pelearle, digamos, a su enfermedad en los años que le funcionó la cirugía, continuar con esos hábitos. Pero es muy complejo. Perfecto, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para Fernando, para Carmen, para Gonza? También igual dejaron los contactos, sí. pero... Gonzalo, cuando vos hablabas en tu charla de los costos directos e indirectos que forman parte de la ecuación, digamos, de eficiencia, ¿no es cierto? Mayor salud al menor costo posible. Viste que también se habla mucho de los costos intangibles, o sea, aquellos que están vinculados, si se pudieran medir en unidades monetarias, al sufrimiento, al estrés, tanto del paciente como del grupo familiar. Es muy difícil medir costos intangibles. Yo creo que metodológicamente es una de las cosas más difíciles. ¿Vos tenés idea si alguien lo ha hecho? Si en esta ecuación de la eficiencia se incorpora ese término, ¿cómo medir, digamos, económicamente, de alguna manera, el estrés, el sufrimiento, digamos, la sensación de haber perdido la salud que puede tener el paciente, o inclusive el estrés de su grupo familiar también? ¿Alguna vez, o en algún trabajo has visto algo? Yo he buscado y no he encontrado, por eso te lo pregunto. Sí, es una buena pregunta.
En primer lugar, decirte que ya de por sí es difícil encontrar la medición de costos directos. Después es mucho más difícil encontrar la medición de costos indirectos. Imagínate los costos intangibles. O sea, la respuesta es sí, eso en general no se mide. En general es muy difícil hacer una buena determinación de costos. Siempre se prioriza una buena determinación de costos directos e indirectos, pero los indirectos son más monetarios y directamente relacionados al proceso de atención. Y la verdad es que no se mide, estos que vos referís no se miden, pero sí es súper difícil incluso ir a lo que llamaríamos lo más básico. Así que lo que sí se mide, lo que vos comentabas, Claudio, esto de que vos hablabas del estrés o de la experiencia, sí se mide eso en términos de resultados. A veces se mide como lo que se llama QALYs, que tiene que ver un poco con la calidad de vida del paciente, o los DALYs, que son los años de vida ajustados por discapacidad. Digamos, hay distintas maneras de medir, pero más desde la parte de los resultados. Son difíciles de medir esos también, pero sí se miden desde ese lado, no tanto desde un punto de vista de costos. Seguramente sería súper importante, pero tal vez todavía no estamos en ese estadio. Y porque es muy difícil inclusive estandarizar una metodología para poderlo hacer. Digamos que sigue siendo un concepto de libro, nada más, teórico, por el Exacto. momento. Exactamente. Yo tenía una pregunta para Fernando, no sé si Fernando estás por ahí, en relación a cómo miden los resultados en el ICBA. Te quería preguntar, Fernando, si en todo este proceso de atención de los pacientes con fibrilación auricular, dos mini preguntas: si se mide la experiencia del paciente o si hay alguna iniciativa de medir cómo es la experiencia del paciente en todo este proceso. Y la segunda, si se pueden medir los resultados también en el ámbito ambulatorio. Muchas veces lo que yo comentaba, que es más fácil medirlo cuando el paciente está internado, a veces es más difícil medir resultados en el consultorio médico, incluso dentro del propio instituto, digo. Pero ¿eso está alineado en la medición de resultados por fuera de la hospitalización? Bueno, para la primera pregunta sí tenemos unas encuestas que se usan en todos sistemas de salud, que son los HatchCap, y los pacientes nos evalúan cómo fue su experiencia del proceso, desde que llegó a la consulta, desde que se solicitó el prequirúrgico y cómo fue hasta el alta. Hemos tenido un cambio significativo cuando inauguramos lo que le llamamos el Arrhythmias Lounge, que es un área ambulatoria. El paciente se interna, pasa su ablación y a las 4 horas, si está todo ok, hay un checklist que tenemos para hacer, el paciente se vuelve a la casa y recién se lo controla al mes. O sea que ablación de FA para nosotros es un procedimiento percutáneo y ambulatorio, y ahí da un 98% de satisfacción. Pero tiene que ver mucho también con el ámbito que le hemos creado para este procedimiento. Esto se inauguró justamente el 1 de noviembre, vamos a cumplir un año recién ahora, pero antes, claro, el paciente se internaba o en piso, o a veces en unidad intermedia o unidad coronaria, donde pasaba la noche rodeado de monitores, enfermeros que hablan, que hacen ruido, pacientes que llaman, alarmas que suenan, que no tenía que ver con el procedimiento en sí, pero el paciente ya no ponderaba el resultado de la ablación, sino lo mal que la pasó durante la noche, y eso es experiencia del paciente, es cómo él la pasó. Él no evalúa tanto lo bueno o malo que somos técnicamente, sino cómo él lo vivió, y creo que haber creado esta área fue fundamental. Y después, bueno, lo del ambulatorio sí, fue una estrategia que fue, digamos, pergeñada por Mariano Benzadón, que es el director del departamento del área de calidad. Y hicimos algo muy básico: vimos el paciente que se ablacionó, fuimos a revisar su historia un año antes y después vimos su historia clínica un año después de la ablación, y tenemos los mismos resultados que mostré en esa diapositiva, que es de un estudio internacional de un monstruo de la electrofisiología, que es el doctor Andrade en Canadá, y que hizo el CIRCA-2, que es un trabajo de ablación como primera línea. Y también el paciente consulta 65% menos
a la guardia, tiene 77% menos de internación por fibrilación auricular o su complicación, que es la insuficiencia cardíaca. Baja la tasa de consultas y baja significativamente la tasa de Holter. Con lo cual, eso, y recién estaba escuchando a Claudio Rodríguez, todo lo que rodea a la ablación, muchas veces no se lo tienen en cuenta en el costo, pero digo, para la clínica deja camas libres y tenés posibilidad de atender a más pacientes. Pero para el financiador, ¿cuánto de menos va a pagar en internaciones y en estudios? O sea, nunca un paciente que ingresa por guardia se le deja hacer la placa, el electro, el análisis de sangre, la troponina T, y se le pide por la duda el eco, porque como le falta el aire, bueno, a ver si cambió el eco, pero hace 15 días le hicimos uno, no importa. De todo ese costo en salud que ahorra la ablación es, yo diría que casi más significativo que la ablación en sí mismo. Pero lo hicimos y la verdad que a mí me sorprendió más ese resultado que por ahí el porcentaje de recurrencia, porque uno dice, bueno, si recurre lo hago de nuevo y eso se lo explica al paciente, pero todo lo que se ahorra el sistema de salud, no se te sobrecarga la guardia, no se te sobrecarga el piso, y creo que es parte de la estrategia si queremos hacer frente a esta epidemia, es como hacernos más eficientes y este creo que es un gran camino. Perfecto, Fernando, muchas gracias. En honor al tiempo, creo que vamos a ir terminando. Quería, de mi parte, agradecerles a los presentadores, a Virginia, a Fernando, a Carmen. La verdad, muchas gracias. La verdad que son muy enriquecedoras sus charlas. Y la idea era un poco esto, mostrar que se puede implementar, que existen casos, que los desafíos van a seguir estando y van apareciendo y los vamos transitando, pero un poco la intención de la charla era mostrar estas experiencias. Así que agradecerles a todos los participantes. Claudio, no sé si querés decir algo, también agradecerte a vos por la organización, a Sadam. La verdad que muchas gracias por eso también. Y nada, si querés decir algo, Claudio, genial. No, bueno, ahora le voy a pasar la palabra a nuestra presidenta Estela Izquierdo, para Estela, hacer el buenísimo. cierre. Gracias, Así que Estela. bueno, y aprovecho para agradecerles también a ustedes y el excelente nivel de todas las exposiciones. Gracias. Bueno, en realidad, perdón, yo llegué un poquitito tarde, pero realmente las presentaciones fueron excelentes. Una partecita la escuché desde el auto, pero la verdad que en nombre de Sadam les agradecemos muchísimo el compartir con nosotros, bueno, toda la sabiduría que ustedes tienen, ¿no? Virginia, Fernando, Carmen, Gonzalo, que también escuché que dio toda su introducción en esta jornada que ya aparte habíamos comenzado el año pasado, y bueno, y ahora nuevamente nos unimos para estas nuevas jornadas. La verdad que en Sadam también lo que hacemos es que, para que todos sepan, es que estas presentaciones quedan en la web y después todos las pueden ver cuando pueden, cuando quieren consultar y ponerse en contacto. Después ahí no tenemos también inconveniente en poner los contactos de todos los que ustedes quieran. Así que bueno, no tenemos más que agradecerle, y a Martina, que es la que también estuvo atrás de toda la organización de estas jornadas. Así que sinceramente fue un gusto para nosotros y un honor poder tenerlos, y le agradecemos muchísimo el hecho de haber compartido todo este conocimiento y estas experiencias tan valiosas. Así que muchísimas gracias a los que participaron y muchísimas gracias a la gente que nos acompañó también. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, Estela. Gracias. No, Bueno, buenas tardes a todos. gracias. Buenas tardes, Gracias a Gracias. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a buenas todos. tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.